Aquí teníamos en el comercio digital una información que la ruego me la dé ubicando aquí. Aquí la traía. Y tiene relación, señoras y señores, con una interrogante que se formula el rotativo capitalino del diario El Comercio. Creo que es eso. Exactamente. El diario El Comercio digital se hace y se formula la siguiente interrogante. ¿Alguien habló de un pacto Nebot-Correa? Al tenor de una manifestación que la preparó el señor Contralor General del Estado inequívocamente. Y entonces aquí dijimos, fue una escena parecida a la de Raúl Castro cuando levantó las manos del líder de las FARC y el señor Timochenko y el señor presidente de Colombia, el doctor Santos. Pues no pudo evitar el desespero que primaba en el rostro del señor Contralor Polis para lograr que los dos líderes ecuatorianos que habían polarizado a nuestro país durante 9 años, bajo el arbitrio de Elo, se animen y se saluden con cortesía, se den la mano y asemejen por lo menos una especie de sonrisa, ¿no es cierto?, que fue la que contemplaron los amables oyentes. Ya está el segundo invitado en nuestros estudios, en llegar al estudio, digo, no, y ahí siempre el general Paco Moncayo, por el cariño, el afecto, la confiabilidad que le tiene la colectividad ecuatoriana, es para cualquier medio de comunicación el primer invitado, como lo es también el economista José Hidalgo, quien estuvo puntualmente en su calidad de director general de Cordes, cumpliendo con su oferta del día de ayer, que me vi precisado a solicitarles que demos continuidad a esta plática, que estoy inaugurando precisamente con esta interrogante, la que el comercio digital, y por eso lo estamos ubicando en nuestro computador personal, algo que yo vi de Carlos Rojas, lo estaba tratando de ubicar también en el blanco y negro, en las páginas convencionales del diario El Comercio, pero más no la encuentro. No, ese es otra cosa. No, es otra cosa. Dice Carlos Rojas, él es editor macro, entre los editores macros del diario El Comercio, está Carlito Rojas. Un saludo para él. De pronto, la crisis económica se convirtió en una oportunidad política para el correísmo. El gobierno ha entrado por el momento en una etapa de serenidad, bajando su tono de confrontación, mientras que el proyecto de las alianzas público-privadas se ha vendido como la receta idónea para atraer inversión y ojalá capitales. Entonces todos hablan de lo importante que es arrimar el hombro para llevar la economía a buen puerto. Todos. El oficialismo, los empresarios, los medios y los políticos. Uno de ellos es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien dejó de lado las estridentes críticas al presidente para ahora señalar que en tiempo de crisis no es importante la política electoral y peor la politiquería. ¿Cómo está, señor economista Ramiro González? Muchas gracias por estar ya aquí. Bueno, entonces, la tesis de Nebot, que incluyó un apretón de manos a Correa a propósito de las fiestas octubrinas, es enfocarse
en el problema económico y sin dejar de ser crítico reconocer cuando el gobierno tome medidas pragmáticas por encima de la ideología. Así que la crisis económica les hace el milagro. Neboda aplaudirá cada vez que sus conceptos sobre inversión privada calen en un gobierno que por años fue renuente a ello, mientras que Correa no tendrá que preocuparse por las críticas políticas del señor alcalde, mientras allana su camino hacia la nueva reelección presidencial del 2017. Total, ambos personajes se disputan en Guayaquil el mismo electorado. ¿Será esto lo correcto? Carlos Rojas lo dice, por allí va. Nadie puede negar que la economía es un problema vital para el Ecuador, pero ello no quiere decir que de pronto el país deba olvidarse de la grave crisis política que también atraviesa golpes a libertades, control total de funciones del Estado, caudillismo, instituciones debilitadas y, naturalmente, lo que nunca puede faltar, cero fiscalización. Pocos políticos como Guillermo Lasso o César Montúfar proponen atacar ambos temas a la vez, pues creen que el desorden económico es consecuencia del caudillismo. Aquí una pregunta para mis invitados. Nadie puede negar que la economía es un problema vital para el Ecuador, pero ello no quiere decir que de pronto el país deba olvidarse de la grave crisis política que también atraviesa. Todos los días estamos dando golpes a las libertades, todos los días estamos afectando o conspirando. Ellos también lo hacen con un control total de las funciones del Estado. Lo que está ocurriendo con esta comisión espontánea, si no espontánea, esta comisión verdaderamente de organicidad cívica, la que quiere confluir a una lucha para que determinados contratos públicos queden en claro. Caudillismo, instituciones debilitadas y lo que decía cero fiscalización. En cambio, si Nebot soslaya lo político, ya no se verá como un opositor, quedando solo por confirmar la irada promesa de Cynthia Viteri de rodear la Asamblea Nacional para impedir las enmiendas. Si eso se cumple. De eso precisamente es lo que se trata. Así es que, general, usted ve posibilidades de un pacto Nebot-Correa con todo lo que la cadena Democracia Gráfico, diciendo que el señor Contralor, pues, se ocupó de levantar las manos, ¿no? Como protagonizando el rol que cumplió recientemente en La Habana el señor Castro, el nuevo mandamás de la isla. ¿Qué le parece a usted este pacto? Porque el periodista Rojas dice, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, un pacto Nebot-Correa. Puede que rescatemos cóleras de uno y otro lado. Pero el señor presidente le dijo que estaba guambrito, que no había pasado un día desde que no lo había visto y que estos 9 años más bien don Jaime se había rejuvenecido. Estaba adulocito, como dicen por acá por Quito, ¿no? Perdonador y todo lo demás. Y don Jaime con su sonrisa a media asta también le reciprocó. Entonces me he puesto a pensar en esa negociación política y no es del todo traída de los cabellos, ¿no? ¿Qué opina usted, general Moncayo, con toda su experiencia política y que conoce a los dos personajes? Bueno, Gonzalo, un gusto estar nuevamente con usted, con y con lo que le espero yo. Y con esta pregunta que voy a responder con una vieja forma de ver la política, que dice que en política
se tuesta el granizo. En política todo puede pasar, eso hemos visto a lo largo de nuestra vida. Pero a mí me parece repudiable de repente esas conductas ambiguas, que de lejos nos insultamos, nos vemos cara a cara y nos abrazamos, ¿no? Yo siempre he creído en la coherencia. Las personas deben ser coherentes entre su discurso y sus actitudes, por lo menos un mínimo grado de dignidad, porque tampoco digo que adversarios no puedan verse, conversarse, pero seguro, por lo menos usted con lo altura, hace, ¿no?, frecuentemente, con altura, con sus adversarios, a los ojos y sabiendo todo lo que nos dijimos antes, porque de lo contrario yo creo que la misma gente repudia conductas de esa naturaleza. Ahora, yo leí este inteligente artículo que nos va llevando de la mano a una conclusión. Y la conclusión no es otra que no están separados, no están divorciados los aspectos económico, social y político de la crisis. Aquí hay una relación de causa y efecto. La crisis económica es resultado de decisiones políticas que afectan a la sociedad. Y la sociedad vive la crisis. Del mismo modo, la historia nos enseña que la crisis económica, que deviene de decisiones políticas equivocadas, termina causando efectos políticos muchas veces dramáticos. La historia está llena de estos episodios. Le voy a recordar el abuso de la bancocracia en los años 20 y la Revolución Juliana. Decisiones de economía, un juego realmente impensable para favorecer a los bancos de ese entonces, que eran los que representaban el liberalismo en retirada, el liberalismo alfarista. Y vea usted, terminó con la Revolución Juliana. Las crisis económicas también generan crisis políticas, o sea, lo que tenemos que enfrentar ahora es el conjunto, ver cómo salvamos la crisis social, que debería ser la que más nos preocupe, y ver que la crisis política y la económica no se pueden solucionar por separado, y ahí está muy bien la conclusión de este artículo. En caudillismo, sin libertades, con decisiones unipersonales, con criterios megalománicos de que es santa la palabra del que manda, entonces vamos a seguir creando condiciones para que aquí nadie quiera invertir, para que no haya posibilidad práctica y real de una alianza público-privada que tiene que partir de la confianza. Es como un matrimonio. Público-privado sin confianza no van a unirse jamás. Voy a solicitarle al señor economista José Hidalgo que solamente nos emita una relación entre lo que ha ocurrido en la política se ha reflejado en la economía, o es al revés, la necesidad, la angustia macro y microeconómica, los pasajes los ámbitos que ha degenerado la política económica y política del señor presidente de la República, ha degenerado, digo, y hablo con propiedad, pueden dar de hecho un revés del un sector al otro sector. ¿Quién comenzó? Si el equívoco político o si el mal manejo económico, eso todavía falta por establecerse, ¿no? Pero allí que un pacto entre dos grandes líderes, el uno con un liderazgo bastante bueno en Guayaquil, el otro con un liderazgo nacional que no es incipiente tampoco, que lo tiene hasta más tarde. Siempre esas reacciones del correísmo nos han sorprendido en muchísimas ocasiones. Y el señor presidente Correa como que exhibe ganas inmensas de poner un gobierno transitorio de 4 años, normal, convencional, de acuerdo al calendario constitucional,
para él retornar. De eso hemos estado hablando en las últimas semanas. ¿Cómo le combina a usted el enjuague táctico que podría estarse este momento dando sin conocimiento de la ciudadanía, pero con algunas señales? Sí, Gonzalo, buenos días. En realidad yo creo que hay dos instancias. En una primera instancia, el manejo político, no solo de la política económica, sino también del discurso político, tuvo una incidencia en los resultados de la economía. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer, acá con Ramiro y con Paco, también hablábamos de la necesidad de generar inversión. Y yo creo que la poca inversión privada que se dio en los últimos 8 años, porque si bien hubo inversión privada, creció a tasas muy inferiores que en los primeros años de dolarización, eso fue una consecuencia del manejo político y del discurso político del presidente, que además de desmerecer al sector privado, también introdujo una serie de cambios normativos que apartaron a la inversión. A esto se sumó el hecho de que estamos mencionando antes en el artículo, de que no se puede separar el caudillismo también de lo que está pasando con la economía. Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con la ley de remisión, intereses y recargos tributarios, y que fue un éxito para el gobierno porque le permitió recaudar cerca de 1.000 millones adicionales, pero uno, si conversa con empresarios, le comentan que muchos de ellos que se adhirieron a esta ley, es decir, que pagaron sus obligaciones, en realidad no se sentían en deuda con el SRI, sino que tenían un litigio pendiente, pero consideraron que era más prudente pagar con esta amnistía tributaria sus obligaciones y no entrar en un litigio, porque sienten que en este momento en que el Ejecutivo controla todas las funciones del Estado, no tenían ninguna posibilidad, aunque fueran los justos merecedores, de ganar una contienda con el SRI. Entonces, en ese sentido, la política, el caudillismo, el manejo de las instituciones o la concentración de poderes tiene efectos sobre la economía a través de una menor inversión. Y creo que en una segunda instancia, la grave situación que está atravesando el país en la actualidad, ya en recesión, según las propias cifras del Banco Central, con un crecimiento que podría ser nulo este año, incluso negativo, nosotros creemos el próximo. En cambio, en este momento, la economía ya está llevando al gobierno a hacer algunos cambios en su discurso político. Al menos los ministros Celi y Egas, de Coordinadora de la Producción, y el ministro de Industrias, tratan de acercarse con el sector privado para ofrecer ciertas garantías de que se va a mantener una estabilidad, de que se van a reducir los trámites para que el sector privado haga sus negocios. Pero todavía persiste el discurso del presidente, que con una sabatina puede decir: yo haré tantas reformas tributarias como sean necesarias. ¿Y en quién cree entonces el pueblo ecuatoriano? ¿En las zancadillas del caudillo o en estas ofertas de las damas? Yo creo, lamentablemente, que el sector privado todavía le da más peso a lo que dice el presidente, que finalmente es el que decide, y eso se nota en que la inversión sigue sin repuntar. El gobierno hace anuncios de contratos de inversión que se firman con algunas empresas y que permiten incluso sustituir importaciones, y eso a mí me recuerda mucho lo que estaba sucediendo, o lo que está sucediendo en Argentina, donde yo viví algunos años, que también ante la ausencia de inversión privada, cada contrato de inversión era publicitado por el gobierno como un éxito, y eso demuestra justamente que la inversión no está llegando, porque en un país donde la inversión fluye normalmente, los contratos de inversión son cosa de todos los días y no tiene que salir el ministro a decir: miren, hemos firmado este contrato. Entonces yo creo que, lamentablemente, pese a los esfuerzos que están haciendo los ministros más cercanos al sector privado, una palabra del presidente en el sentido opuesto tira todos esos esfuerzos abajo, y en ese sentido creo que la urgencia económica que vive el país, el presidente o todavía no se percata de la gravedad de la situación, o tiene por encima su discurso político, tal vez sus objetivos electorales del próximo año, y está renuente a cambiar su actitud. No quiere, es decir, persevera en su condición de candidato del 17, dice usted, ¿no? Yo creería que sí. Pero la mayor parte de sus asesores, yo creo que él mismo, casa adentro, no, él mismo dice: no va a ser posible. Es que es difícil también hacerse cargo de un país que enfrenta una situación tan difícil. Una cosa fue administrar el país en bonanza, 9 años, de los cuales solo uno hemos tenido una situación económica grave, y luego es hacerse cargo de un país que va a enfrentar primero un ajuste necesariamente en las cuentas fiscales. Correcto. Y una inversión privada sumamente deprimida. Entonces, tal vez, claro, el presidente internamente diga: mejor me retiro, porque yo ya tuve 9 años de gestión, en los cuales 8 tuve un contexto muy favorable, y seguramente es difícil hacerse cargo de las consecuencias de su propio manejo. Lo que pasa es que no sé si es que en Alianza País haya
otro candidato con la misma fuerza que el presidente para traer tantos votos. En la tertulia de confianza que siempre ustedes han mantenido con el presidente de la República en época de que usted era un directo colaborador y ahora que persevera como amigo, quiero entender, si él le consultara a usted qué hacer, si entregar el muerto en este año y posibilitando obviamente de que este fallecido país económicamente hablando, no estoy exagerando, es un país muerto casi, el que van a entregar, con una tasa de deudas y de enredos, de interrogantes, de incógnitas, necesita. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuánto mismo, por ejemplo, debe a los chinos? ¿Qué otro tipo de operaciones han realizado a manera de préstamos de coyunturas complicadas? Los negocios del Estado, las contrataciones, las contrapartes que el Estado le debe o se deben interfuncionalmente. Es medio complicado el asunto, ¿no? Es enredadísimo, pienso yo. Ahora sí, es un escenario clarísimo. El señor presidente no andaría con tanto sufrimiento, ¿no? Este momento debe tener una conflictividad interna durísima. Entonces yo le pregunto al economista González, ¿hasta dónde sería posible que el señor presidente busque oxigenar, digamos, su gobierno con todo derecho? Porque le haría incluso un bien al país. Él ya no es confiable para algunas cosas frente a la ciudadanía y frente a los propios empresarios, pero en cambio es dueño del poder, totalmente del poder. Tiene fortalezas y tiene debilidades. La coyuntura del presidente Correa, expresada y más o menos valorada y diagnosticada por su amigo, el señor economista Ramiro González. Tenga la bondad, economista, buenos días. Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial a Paco y José. A ver, yo quisiera un poquito, antes de contestar a la pregunta, retomar una de las cosas que se comenzó con la entrevista, ¿no? El famoso apretón de manos entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Ahí se refleja claramente el déficit de diálogo que tenemos los ecuatorianos. Que un apretón de manos nos parece algo insólito. Es como si hubiera pasado algo así, pero espectacular. Aunque usted no lo crea. Exacto. Y yo digo, ¿trataron algo? Porque al otro día, el uno y el otro se mandaron al demonio. Uno fue así. O el uno en el Guasmo y el otro en la alcaldía. O sea, yo creo que el presidente Correa es experto en esto, en distraernos de las cosas, y da estas señales y nos ponemos a hablar, y toda la prensa comienza ya a editorializar sobre el pacto por un apretón de manos. Yo lo veía anteayer por el día de España, al rey de España darle la mano al señor Artur Mas. Sin ningún problema. Después de todo lo que ha pasado, del separatismo, de cosas tan graves como las que están pasando con Cataluña. ¿Se dieron? Lo mismo a Pedro Sánchez con el señor Rajoy. O sea, eso no debería llamarnos la atención, más bien debería ser la norma de que los políticos conversemos alrededor de objetivos concretos de los que hablábamos el día de ayer. Pero realmente yo creo que nos distraemos de cosas tan elementales, ¿no? Y nos ponemos a hablar una semana. Los ecuatorianos tenemos el síndrome de los 15 días. Pasa una cosita y le damos y nos olvidamos de los problemas fundamentales del país. Entonces, ese saludo, ¿qué señales le trajo a usted? Es otra cosita que nos soltaron para hablar, igual cuando nos soltaron el tema de que hay que bajar. Lo atencioso que se mostró el señor Contralor, que también es su amigo. Por supuesto que sí, pero el Contralor hizo lo que debió hacer. Yo creo que el éxito que tuvo fue del Contralor, que pudo reunir a dos altos funcionarios del Estado ecuatoriano. Entonces, a mí... ¿Ese no era un trabajo del ministro del Interior? No, porque no existe esa voluntad de diálogo, ¿no? Ellos creen en el partido único, no creen en lo que hablábamos ayer, en esta nueva forma de ver la democracia, ¿no es cierto? Los agonística, creen ¿no es cierto? En el partido único. Exacto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, y yo comparto plenamente lo que se dice en el artículo,
no hay que dejar de lado la crisis política. Y nosotros en los 16 puntos que planteamos en junio, el primero es fortalecimiento del sistema democrático para impedir que se pretenda desestabilizar la institucionalidad del país, debatir el código de la democracia para asegurar procesos eleccionarios transparentes y buscar acuerdos tendientes a respetar la Constitución, que son 3 acuerdos fundamentales, ¿no? Mire usted, ya por lo menos ya sabemos que no vamos a un proceso de elecciones con voto electrónico. Ya sabemos, por lo menos para saber cómo prepararnos para que enfrentar un proceso de naturaleza. Hay alguna organización no gubernamental que está llamando a los partidos políticos para unirnos, para hacer un verdadero control electoral desde ahora. Me parece correcto, esas son las cosas. Y no debería llamarnos la atención de que nos vean en una ONG a 5 o 6 partidos políticos que estemos buscando ese tipo de cosas, que haya transparencia en las cosas. Entonces, Gonzalo, y no distraernos por cosas tan pequeñas y enfocarnos en los problemas graves que tiene el país. Y lo que Nebot busca tal vez del presidente de la República es que él entienda que lo que más necesita la nación es medidas pragmáticas en lo económico, medidas pragmáticas. Pero también, Gonzalo, pasa por eso, mire, nosotros hicimos un esfuerzo enorme por hacer este diálogo público y privado. Por ideologías, quería complementar. Por sobre ideologías, en un momento de crisis, el Ecuador requiere de medidas pragmáticas de todos. En un momento de crisis, o hay políticas buenas o hay políticas malas. No hay políticas ni rojas, ni verdes, ni azules, ni nada. Hay políticas buenas o malas que pueden enfrentar la crisis. Así de pragmáticos hay que ser en este momento. Pero yo sí quiero decir, en esta misma línea de argumento, ¿no? Por ejemplo, el sector privado se ha visto muy abierto a los diálogos, presentó asimismo un documento de 37 puntos para superar la crisis económica, ¿no? Pero yo pregunto, ¿se ha hecho seguimiento de aquello? O sea, ¿hay alguna reacción del presidente el sábado? Y ya nos echamos para atrás. Yo digo, no, a ver, aquí hay un compromiso y hagamos el seguimiento y cumplamos. Pero no podemos de un rato a otro por una acción decir, no, ya me alzo de manos o me tiro para atrás. No, hay que hacer seguimiento a los compromisos, porque solo así vamos a poder sacarlo adelante al país. Entonces, ¿cuál compromiso destacaría usted entre los polarizados ámbitos del alcalde de Guayaquil y el presidente de la República? Bueno, yo no sé qué ha expuesto el señor alcalde de Guayaquil, que no sea lo que ya hemos oído, decir que obviamente tratemos con responsabilidad la crisis, que estamos todos preocupados por la crisis, pero que haya una cuestión concreta. Decir, a ver, tratemos el tema de mejorar la productividad en los sectores agropecuarios de la costa. A través de estas hoy y otras medidas. Hoy día hay 2 anuncios en el comercio. El uno, de que cayó la participación del banano, y la otra, que el sector palmicultor está por los suelos. 2 cosas concretas el día de hoy. Pero eso es de todos los días, eso es del cacao, del banano, del atún, de todos los productos, no solo es el petróleo. Usted dice, todo está mal. Pero por supuesto, la desaceleración mundial de la economía hace que obviamente los países que somos productores de commodities veamos reducida nuestra demanda y los precios. Del diagnóstico, como a ustedes les gusta. El diagnóstico ya lo tenemos, Gonzalo, el diagnóstico ya sabemos. ¿Combinan el mismo diagnóstico la generalidad de los altos dirigentes? Pero por supuesto, todo mundo sabemos que ya estamos llegando al límite de endeudamiento externo. Todo el mundo sabemos que hay una crisis fiscal enorme, que hay que resolverla y rápido, no perder este trimestre. Bueno, ya hay 2 meses y medio nomás. Yo hubiera querido que se haga un ajuste fiscal desde el mes de octubre, no dejar este trimestre que se pudo haber hecho cosas. Después puede ser muy peligroso o muy tarde. Entonces, Gonzalo, yo creo que es la agenda, el diagnóstico, la agenda concreta. La agenda concreta es ponernos ya punto por punto, Gonzalo. A ver, ¿qué vamos a hacer con la liquidez en el Ecuador? ¿Qué vamos a hacer? El último mes salieron 600 millones más de la banca. Y eso no nos está diciendo nada, no es una alerta. No hay confianza. No hay confianza. No hay confianza. Yo sé que la banca está haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse sólida, por mantenerse, y eso es bueno. Venga a dar garantía de confianza. Eso, Gonzalo, eso. Y eso solo se hace con diálogo, viéndolo al país a mediano y largo plazo. No ponernos solo a la bronca. Por fin propongámosle algo al país. Los líderes políticos de país tenemos una deuda con este país y tenemos que darle respuestas y soluciones. Pues entonces digan, bueno, pues si hubiera un pacto Nebot con Correa,
Ya no digamos a lo mejor que lo suscriban, pues. Ahí están... Tsipras con la extrema derecha en Grecia pactaron para hacer gobierno. ¿O no es así? Claro. No le va a disgustar a Jaime Nebot que entre en arreglo con el Fondo Monetario Internacional, el señor presidente de la República, y viceversa. El presidente de la República le va a decir, ¿y qué más quiere? Estoy volviendo a lo que para mí era vergonzante o lo que sea. Yo nunca he creído, pero por el país tengo que hacerlo, tengo que hacer lo que usted me pide. ¿Y qué le pido yo? Que sea pragmático. Y entonces, el presidente de la República, en asocio conceptual, digamos, de las cosas que hay que hacer por el país, economista Hidalgo, ¿por qué nos extraña que podían hacer los dos máximos líderes, hay que decirlo, son mercados muy respetables, el mercado electoral, tomándolos como mercado electoral de Guayas y el nacional con Guayas, que también, donde tiene también el señor presidente nutrida simpatía. Entonces, el que ha perdido, el otro que va ganando. Bueno, sí, se ve que en algunas, más que en el discurso, en algunas acciones del gobierno, se ve un giro hacia el pragmatismo. Hay algunas acciones últimas del gobierno que realmente uno podría decir, esto va de la mano con un plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario. La venta de gasolineras, correcto, el aumento de la super, que parecería un tubo de ensayo de lo que podrían ser aumentos posteriores. El despido también de personas en Petroecuador. Son medidas que lamentablemente, porque hay personas que se van a quedar sin trabajo, lamentablemente el Estado socialmente tiene que, son duras. Son socialmente muy duras. Eso seguramente lo vamos a ver reflejado ya en esta semana que el INEC tiene que publicar las últimas estadísticas de mercado laboral. Pero son medidas que hay que tomar porque el gasto público ya no es sostenible. Y quería comentar una cosa que estaba mencionando Ramiro respecto a la confianza. Yo también coincido en que la banca está haciendo un gran esfuerzo para mantener adecuados índices de liquidez cuando los depósitos vienen cayendo. Es decir, la banca está sacrificando rentabilidad, porque lo que le genera plata a un banco es prestar el dinero y no tenerlo en las bóvedas. Pero es preferible perder utilidades. Exacto. Que terminar con la actividad. Exacto. Claro. Pero hay señales del gobierno que incluso afectan contra la confianza en el sistema. Por ejemplo, lo que se conoció la semana pasada, que la Junta Monetaria volvió a aprobar que el Banco Central compre $800 millones en títulos del gobierno, en títulos del Ministerio de Finanzas. Yeah. Es dinero, el Banco Central no maneja dinero propio, el Banco Central maneja dinero en las reservas, que es principalmente reservas bancarias, depósitos públicos y de los gobiernos seccionales. Entonces, que no es del fisco, sí, la mayor parte de los recursos. No, claro, porque si no eso significaría que el fisco está comprando títulos del fisco y eso no tiene ningún sentido. 400 millones ahí en ese. Sí, el principal componente de las reservas es justamente las reservas bancarias que los bancos tienen que tener en el Banco Central por concepto de encaje. Entonces, creo que es una señal, porque si bien los bancos vienen haciendo un esfuerzo enorme para tranquilizar a los depositantes, mostrándose sólidos y líquidos sobre todo, bueno, el gobierno viene tomando estas medidas que lamentablemente atentan contra la confianza, no solo en lo que puede hacer la banca, sino también en el propio sistema monetario. Y bueno, y respecto a si se da un pacto o no, en buena hora, si es que eso favorece al pragmatismo en las políticas económicas, en buena hora, yo coincido con Paco, lo veo difícil que dos personas que se han dicho de todo en estos últimos años se acerquen. Yo también creo que es un apretón de manos al que no debería darse mayor importancia, pero me parece que algunas acciones del gobierno, no publicitadas por el presidente, pero sí por otros funcionarios como el gerente de Petroecuador, bueno, van mostrando este giro hacia el pragmatismo que es tan necesario en este momento. Aquí teníamos el otro día una grabación que aquí les llamamos en simultáneo, ¿no? Cuando ustedes encuentren caballeros del alma, me comunican. General Moncayo, entonces, más bien podríamos inyectar optimismo, confianza, credibilidad, viendo a los líderes. Y si falta un tercer eslabón, digamos, que se una, que mejor, es un momento complicado. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No, es que queríamos hacerles escuchar cómo antes
se parlaban especialmente en las sabatinas y también en los escenarios cívicos del país. Mira, Nebot para mí, lo he dicho, ¿no? Es lo mejor que tiene la derecha. Es muy soberbio, ¿no? ¡Jamás ha perdido en Guayaquil! Bueno, yo le hago una propuesta. Si me garantiza que se lance el 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil. ¿Okay? La gente que habla mucho se equivoca mucho. Yo no caigo en eso, ustedes saben que yo no voy a ser candidato a nada. Pero respondiendo a su pregunta y fiel a mis principios, déjeme decirle dos cosas. La primera, permítame reírme de la broma. Y la segunda, permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra. Aquí está el modelo exitoso de Guayaquil. 20 años y más de administración social cristiana, viene una lluvia fuerte y Guayaquil inundado. ¿Qué ha hecho el gobierno en 7 años? Aparte de hablar, ¿dónde está el dragado de los ríos? Que es una obligación del gobierno nacional. Es porque no se han dragado los ríos. Bueno, 30 años dominaron el país, ¿por qué no dominaron ellos? Nosotros sí estamos dragando los ríos, por si acaso. Todo el mundo sabe que aquí hay, en circunstancias excepcionales, 8 veces más lluvia que lo normal, con una marea 30% más allá de lo normal. Que es por la marea alta. Marea alta, ¿de cuándo la marea alta tiene que hacer colapsar un sistema alcantarillado? ¿Han visto el Ecuador? Hoy día, ¿han visto lo que pasa en el resto de Guayas, lo que pasa en el resto de la costa, lo que pasa en el Agro? Está bajo agua. Ustedes han visto lo que pasa en Chone, en Manta, lo que pasa en el Oro, lo que pasa en los ríos, lo que pasa en Esmeralda. Yo esto lo respondo porque usted es un periodista que lo pregunta. Si fuera por responder a quien hace esas aseveraciones, le diría 2 simples palabras que usan los niños en el colegio: tú mismo. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. A gritos pide mi relevo, pero en balde, porque Guayaquil quiere a su alcalde. Aquí no hay ley del embudo porque este pueblo no es... Muchas gracias, señor. Yo no sé quién está asesorando al pobre abogado Nebot. Será el rey de la galleta del más allá, porque pobrecito, lo vamos a candidatizar al premio Nobel de literatura. Qué mal que está, ¿no? Nos contesta con unos amorfinos, pero que son atentados a la métrica, al español, a la literatura, al buen gusto, a todo. La ironía sin talento equivale al ridículo. En dado caso, mi mejor respuesta: no, esto que no puede, es un insulto al amorfino, porque ni siquiera se ha contratado uno de estos buenos montubios que nos hacen amorfinos maravillosos. Pero le voy a contestar con unos versos de Pedro Calderón de la Barca, que espero que sepa quién es, ¿no? Vamos, a ver. Pedro Calderón de la Barca: respóndate, retórico, el silencio, cuando tan torpe la razón se halla. Mejor habla, señor, quien mejor calla. Pedro Calderón de la Barca. Pasa con el impuesto a las ganancias extraordinarias por la venta de un inmueble. Le han ido a decir a los pobres, a la clase media, a los mismos ricos, porque esto no es para pobres, clase medio, ricos, es para los especuladores de tierras. Y vaya si están preocupados esos especuladores, si no vaya a ver la desesperación de cierto alcalde que eternamente se ha dedicado a la especulación con tierras. Las leyes no son buenas, son muy buenas, buscan acabar con fuentes ilegítimas de riqueza como es la especulación con terrenos. ¿Quién de ustedes especula con terrenos? Pero hay negocios enteros de solo especulación. Si no, pregúntenle al alcalde del modelo exitoso. Yo no tengo tierras en el cantón Guayaquil. Y en cuanto a llegados, que busque bien. Yo sí conozco Guayaquil, no sé que se lleve la sorpresa que los que tienen tierra y bastante son algunos allegados de él. Exa FM. Solo le faltó decir en Esmeraldas. Bueno, Carlitos, buenos días. El compañero Carlos Rojas, macroeditor del diario El Comercio, en línea directa con nosotros. ¿Con qué criterio, Carlos, usted nos puso esta pregunta a todos? ¿Un pacto Nebot-Correa a lo mejor? Y su columna de actualidad la leí hace momentos.
pero vale la pena la historia de esta crónica. Buen día, Carlos. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a quienes están también en la mesa de trabajo con usted. Y bueno, la pregunta me la hice simplemente porque me pareció un poco brusco, si cabe el término, ver que de la noche a la mañana dos líderes políticos muy respetables, por cierto, con mucho apoyo popular, como el presidente Correa y el alcalde Nebot, de la noche a la mañana deciden apretarse la mano, saludar y bajarle totalmente el tono a la confrontación. Me parece a mí que, sin dejar de desmerecer la importancia que tiene para un país, para la política de una nación, que los políticos de oposición, los políticos opositores entre sí se den a mano y lleven los grandes problemas del país con concordia, eso yo no lo discuto. Sí me dejó a mí una serie de dudas sobre cuál puede ser la estrategia que está detrás de ese saludo, de ese bajar de aguas entre los dos líderes. Y la pregunta que a mí me ha llevado a pensar esto es que yo creo que el país entró con mucha razón, por cierto, a debatir sobre la importancia que tiene la crisis económica y la necesidad de que Ecuador no caiga en los tristes años de finales de siglo que prácticamente marcaron una generación, marcaron una nación y estuvieron a punto de diríamos hasta de una disolución nacional. Acordémonos todo lo que pasó en el año 99. Yo creo que ese temor que tiene el ecuatoriano por volver a la crisis, creo que hace, y en cierta forma tiene razón, me parece que eso no es discutible, ver como su principal problema la crisis económica. Yo eso no lo tengo de duda, pero sí me preocupa que en aras, en nombre de enfocarnos en esa crisis económica, descuidemos el gran problema político que también tiene el país y que no puede soslayarse. Es decir, yo creo que las dos cosas están al mismo nivel. Y ese problema político es el que nos ha marcado los últimos 8 años, una agresiva concentración de poder. Hay un debilitamiento institucional, un proceso de caudillismo muy acelerado, donde prácticamente hay un poder hegemónico marcado por el presidente Correa, que es el que quiere llevar adelante los destinos del país, ahora tratando de forzar unas enmiendas sin la intermediación de una consulta popular, sin entender que es una reforma estructural del Estado la que quieren plantear al país al tratar de reformar la Constitución, cambian las estructuras del Estado, y de pronto hay líderes políticos como Nebot que al priorizar el tema económico pueden dejar de lado el tema político. Entonces a mí me parece que si el debate político, si el debate en el país va por ese lado, le vamos a terminar haciendo el juego a un gobierno que no está rindiendo cuentas de cómo ha manejado políticamente el país, porque ahora el problema es la economía. Entonces, como todos estamos asustados por la economía, resulta que el gobierno entonces dice, sí, vamos a acercarnos al sector privado, vamos a hacer estos cambios, vamos a tomar estos ajustes, perfecto. La gente en general puede decir que bien, el presidente está haciendo lo correcto en la parte económica, está tomando las medidas que tiene que tomar. Eso es positivo porque está mostrando madurez, sensatez, responsabilidad. Todo eso habrá que verse cómo se va cumpliendo en los próximos años. Sí, pero no estamos debatiendo por qué llegamos a ese punto, no estamos debatiendo por qué no hay una rendición de cuentas de cuánto costaron las carreteras, de cuánto realmente se dilapidó en estos 8 años. No estamos poniéndonos a pensar si realmente Correa es ahora la persona que tiene que darnos las respuestas a una crisis, o a lo mejor son otros grupos de oposición los que pueden decir, no, hasta aquí de un modelo vamos a plantear otro modelo. Y creo que ese debate no se está dando o está quedando en un segundo plano porque la obsesión de todos es ver cómo salimos de la crisis económica. Allí está el detalle, decía Mario Moreno Cantinflas, pero bueno, mis invitados tienen una especie de recontraanálisis, ¿no? Una réplica, digamos, a lo que primero dijeron. Cuando explica el periodista por qué escribió esta crónica, ustedes pueden tener los siguientes comentarios con su venia Ramiro, el general Moncayo. Bueno, no puedo menos que estar de acuerdo con todo lo que se ha expresado. ¿De parte de quién? Del periodista. Ok. Mire, Gonzalo, voy a hacer varios comentarios. Parece que usted y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo para preparar este programa.
porque lo que usted nos hace escuchar de esta confrontación entre Nebot y Correa es exactamente lo que había comentado. Los políticos perdemos credibilidad por eso, porque los electores, la gente, creen que la política es solamente un teatro vulgar en el cual todo lo que hacemos es para impresionar, es mentiroso y que después estamos en abracitos y en besitos. Yo he escuchado cuántas veces, le voy a decir a oficiales que eran edecanes en la asamblea, que me decían, pero mi coronel, si eso es puro tongo, ahí se insulta y después salen a estar tomando juntos afuerita. La política tiene que dignificarse. Todo lo que hemos escuchado de cómo dos líderes tan importantes se maltratan, realmente debería preocuparnos a los ecuatorianos, porque ¿hasta cuándo vamos a hacer política de estadistas, política buena? Esto es teatro vulgar, seguramente porque desprecian al pueblo, porque creen que el pueblo gusta de eso, porque creen en pan y circo, en carreteras y circo. El pueblo no debe ser irrespetado, además el liderazgo debe ser pedagógico. Cuando habla un gran líder, tiene que hacer pedagogía con su palabra. De manera que... Perdón, general, ¿y ahí qué papel cumplió Raúl, que dijo, el señor Contralor Polit? Bueno, él estaba de anfitrión de una inauguración con dos invitados de ese alto nivel. Ahora, no solo es que se den la mano, pero si esto está muy bien. Lo que yo digo es, primero, no debemos de lejos de insultarnos, maltratarnos, descalificarnos y después alabarnos. Porque no es solo la dada de manos. Yo he escuchado lo que ha dicho el señor presidente sobre Nebot en la Sabatina. Y a la vez también debo decir que he escuchado lo que dijo el presidente sobre los empresarios. Acabó con los empresarios. Dios mío, ¿cómo entonces estamos hablando de enfrentar la crisis de una manera sistemática, seria, responsable? Yo creo que no se puede arrimar el hombro para darle resolviendo los problemas económicos en los que nos ha metido el presidente, sin condicionar el que se retiren las enmiendas de la Asamblea. Eso es fundamental. Hablemos de cómo le vamos a salvar al país, pero hablemos de si vamos o no a retirar ese ataque brutal a la democracia. ¿Usted qué opina, economista González? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el periodista manifiesta, y los economistas sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Siempre lo hemos sabido. De tal forma de que no se puede solucionar solo lo económico y dejando lo político afuera. La inestabilidad política redunda en un mal manejo económico. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. O el interés político configura un equívoco o un acierto en el manejo económico. Por supuesto que sí, eso lo sabemos de siempre, ¿no? Gonzalo, lo importante es que vayamos tomándolo al país en serio. O sea, ya dejémonos de gritar, dejémonos de insultar, dejémonos de amores finos y pongámosle respuestas concretas a la nación. Ese fue el objetivo. Solo me parece que cuando realmente lo necesitan y quieran hacer, va a ser demasiado tarde, porque se habrá encrispado la situación en el país y me temo que ahí ya no habrá posibilidad alguna de armar un consenso. Hoy todavía estamos a tiempo de verlo al país con tranquilidad, de ver las soluciones viables para hacer que este país funcione. Este fue uno de los objetivos precisamente de la crónica, ¿verdad, Carlos? Sí, Gonzalo, o sea, más que nada yo lo que planteo es que estamos a puertas de que la Asamblea Nacional debata el tema de o bueno, más que debatir, aprobar, porque ahí es bien difícil es hablar de un debate, que apruebe las famosas enmiendas constitucionales. Yo creo que si nosotros no estamos pendientes también de lo que sucede en el legislativo, podemos cometer un grave error democrático, es decir, permitir
que se reforme la Constitución, se reforme la estructura del Estado sin un debate profundo y simplemente dejar que el presidente Correa se reelija de aquí para siempre porque tiene la posibilidad de hacerlo y porque en aras de una preocupación económica nos descuidamos del otro tema. Entonces yo creo que debemos ser conscientes de que los problemas ecuatorianos no solo son los políticos, sino también son problemas políticos. Y me parece a mí que en un orden de prelación lo más importante es darle al país también un fortalecimiento democrático, es decir, tratar de que el Estado de Derecho funcione por encima de las figuras. Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es que si no entendemos bien la dinámica y la importancia de esas enmiendas, vamos a permitir que un nuevo Velasco Ibarra se instaure en el país para los próximos 40 años. Lo que yo digo es, si nosotros con el consenso general, que bueno, está bien, yo no discuto eso, ponemos el hombro, le ayudamos al gobierno a que salga adelante con la crisis y supóngase que el 2016 tenemos un ambiente mucho más tranquilo, va a ser mucho más fácil que el debate sobre la reelección pase a un segundo plano y de pronto no debatamos lo que realmente es importante, es decir, la alternancia en una democracia, ¿eso no es importante? Es importante la alternancia en una democracia. Es importante que otros grupos también lleguen al poder sin la preocupación de que el CNE está controlado por el oficialismo, de que la justicia está controlada por el oficialismo, de que la Corte Constitucional está controlada por el oficialismo, de que las reglas de juego no son las mismas. A mí me daba mucha gracia escuchar al presidente que de la noche a la mañana se preocupa por la competencia desleal, por ejemplo, de Petroecuador en las gasolineras, cuando no nos hemos puesto a debatir si en elecciones Alianza País hace o no una competencia desleal. Las crónicas de los periódicos, los análisis políticos son llenos de esa preocupación en época de elecciones. Es decir, que Alianza País, con candidato a presidente, con toda la estructura del Estado, hace campaña por helicóptero cuando los otros precandidatos presidentes lo hacían por bus. Acordémonos la expresión de Norman Ray. Entonces, no podemos dejar, insisto yo, el problema político que tiene este país de lado por enfocarnos exclusivamente por el lado económico. Y yo creo que si el alcalde Nebot, que es uno de los líderes más importantes de este país, no se toma en serio los problemas políticos que tiene el país, le está haciendo un favor al gobierno, le va a terminar haciendo un favor al gobierno y va a permitir que sea mucho más fácil para Alianza País seguir en el poder. Obviamente el pueblo es el que tiene la decisión en las urnas, pero yo creo que con reglas de juego claras y con igualdad de condiciones para todos los candidatos y fuerzas políticas, Gonzalo. ¿Usted va a defender la alternancia democrática, doctor González? Por supuesto que sí. Nosotros lo hemos manifestado muy claramente en nuestro manifiesto y vuelvo a insistirlo porque son 16 puntos que tocaron todos los temas calientes de la economía, de la política y de lo social. Nosotros hablamos claramente aquí de buscar un acuerdo tendiente a respetar la Constitución Política de la República. Nos dijeron que era una Constitución la más avanzada de la tierra, que era una Constitución que iba a durar 300 años. Bueno, respetémosla. Punto. Llegamos a un acuerdo en que no la vamos a topar a la Constitución y ahí queda. Y eso sería una muestra de madurez política enorme y dar tranquilidad a todos los actores sociales, políticos y bajar la temperatura. Eso es todo. Nosotros ya lo planteamos en junio. Nosotros hemos dicho, hasta ahí llegó el pueblo ecuatoriano, en casi el 80% dice que no quiere la reelección. El propio presidente solo dice que se lanzaría si se lanza Jaime Nebot. Y Jaime Nebot dijo que no se lanza. Entonces ya no se lanza. Así de simple, hay que tomarles la palabra, pues. Porque aquí no puede decir una vez sí, otra vez no, otra vez tal vez, quizá. No. A ver, dijo, si Jaime Nebot se lanza, yo sí me lanzo. Pero ya dijo Jaime Nebot que no se lanza. Entonces ya está, palabra de gallero. A ver, pero dé el ejemplo usted, pues, láncese. No, mi partido en su momento decidirá, Gonzalo. Mi partido, por suerte, su ¿Avanza partido... no tiene ya candidato presidencial desde hace rato? Las circunstancias mi partido está trabajando fuertemente para estructurarlo al partido a nivel nacional. Porque una de las debilidades de la democracia es que tenemos instituciones políticas débiles. Debemos por fin ir hacia constituir partidos políticos sólidos, serios, ideológicos, que le den fortaleza a la democracia. Gran parte de los problemas que tenemos es porque no tenemos institucionalidad política en el país. Y en eso estamos trabajando nosotros, Gonzalo. Y lo último,
la crisis económica. Muchísimas gracias, Carlitos. Hasta una próxima oportunidad. Me ha dado el privilegio de contar con su voz y más que todo con su inteligencia periodística. Hasta siempre, Carlos. Gracias, Gonzalo, y un saludo al general Moncayo y al economista González. Sí, lo de la crisis económica, ¿qué arbitrios restan y que debería inaugurar por su desespero de pronto y por ser parte de la causa? En otros lares suele decir, por ser el causante, pues no, y no están con vainas. ¿Qué propone el señor presidente de la República hasta este momento para salir de este mare magnum de problemas económicos, este enredo gigantesco, esta falta de claridad, esta oscuridad total de que realmente somos una economía, cuánto debemos, cuánto tenemos, a quiénes debemos, qué vamos a hacer, cuántas ideas? Porque de lo contrario vamos a estar, ¿cuántos meses? Tal vez unos 4 meses más fiando en todas las tiendas del barrio, ¿verdad? Y después ya van a ser todos los tenderos, van a reunirse y van a decir, ya no le prestemos porque ese joven no tiene de dónde pagarnos. Perdonen pero yo quiero llegar al pueblo, a la base social. Entonces, necesitamos un macro plan de parte del presidente. Lo que usted decía, ¿dónde está el estadista? ¿Dónde está el gigante económico, el dueño del milagro, o el milagrero, como quieran llamarle? Yo le llamo el dueño del milagro que ponderó el mundo. El mundo ponderó. Cuando vamos nosotros a Bogotá, el taxista dice, pero ustedes sé que están de maravilla con un presidente gigantesco que les ha llevado a construir las mejores carreteras, sana envidia, dicen los analistas colombianos de fuste, sana envidia, dicen, y legisladores de no creer. No están enterados de la realidad ecuatoriana a fondo, porque seguramente nuestros propios analistas no pegan en el exterior, vaya a saber por qué, o porque los cuadros políticos no tienen o no gozan de un eco en el exterior. Y eso pasa en Estados Unidos, y eso pasa a los mismos compatriotas que viven por allá. No saben realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Gonzalo, el meollo de esta interesantísima reunión, quisiera resolverlo de una manera hipotética. Supóngase que mañana, por arte de magia, el petróleo esté en $100 y que se desvalorice el dólar. ¿Qué pasaría? Ahí está el meollo. El meollo está en la política. Entonces tendríamos otra vez la prepotencia. Y es cuestión de un tingazo bélico y las cosas cambiarían radicalmente. Mire, esto es lo que le quiero hacer notar. Un país no puede avanzar así hacia un futuro de progreso, de desarrollo, de equidad, de igualdad. No hay un macroplan. Por supuesto. Entonces, la crisis económica no tiene que ocultar la crisis política. Ese ha sido el meollo de la conversación de ahora, y no debemos salirnos de esa visión. Y eso hay que decirle al país. Sí, pongámonos de acuerdo. La situación es muy grave. Prohibido olvidar que tuvimos petróleo de $100. Prohibido olvidar que hemos recibido la mayor cantidad de riqueza de la historia del país en 8 años. Prohibido olvidar entonces la conducción del país. Y por supuesto, si en algo ha sido maestro este gobierno es en la propaganda. Con la plata del pueblo, por supuesto. Propaganda interna y propaganda externa. Y por supuesto que este gobierno se ha hecho cosas importantísimas, porque también no se puede pues ver las cosas en blanco y negro. Este gobierno del país ha avanzado en muchos aspectos de manera significativa, y hay que reconocer eso. Entonces, hoy estamos en una situación de grave crisis. Tenemos que todos los ecuatorianos sumarnos a un esfuerzo de salvación nacional, pero sin perder la memoria. Y exigiendo, vuelvo a decir, Gonzalo, pongamos de acuerdo en los temas económicos, pero también pongámonos de acuerdo en temas como está planteando Ramiro, en respetar la Constitución. ¿Cómo podemos seguir viviendo en un país
donde la Corte Constitucional se modifica, todos son exempleados. La Comisión de Participación Ciudadana, todos son exempleados. O lustrabotas. ¿De qué manera puede haber confianza? ¿Cómo puede haber confianza en un país así? Donde con descaro, con desvergüenza, se destruye la base de la institucionalidad democrática. No queremos un país de Lukachenkos, queremos un país en el que podamos competir, como bien ha dicho Carlos, competir en igualdad de condiciones. Ahora yo oigo unos discursos que me asustan. Escuchaba decir en una radio que esta ley nefasta de comunicaciones ha sido para salvarle a la comunidad, a la libertad de expresión de la ley de la dictadura. Vea, qué facilito. Escuché decir a un legislador del partido de gobierno que el método de Hong no fue una trampa, sino para salvarle al país, porque si no, todas las curules se hubiera llevado Alianza País. Bueno, nos creen tontos. Comencemos por ser serios, por hablar en serio de la crisis económica, por tomar acuerdos serios en lo político. Tenemos que no continuar con este proyecto tramposo de convertir reformas a la estructura del Estado en simples enmiendas para darles un trámite que es una burla al país. Tenemos que oír al país. Más del 80% dice, ¿por qué no nos consultan? En Bolivia el Congreso pasa la continuidad de Evo, pero pasa a consulta. Entonces, hablemos en serio. No le creamos al pueblo que es tonto, que no se da cuenta de lo que realmente sucede en la política y sucede en la economía. No jueguen a Lukashenko, dice usted, ¿no? Sí, porque mire, ¿por qué digo no jueguen a Lukashenko? Porque este tipo de gobiernos autoritarios seleccionan a los candidatos con quienes quieren competir. Acuérdese, el PRI en una larga época financiaban las campañas de candidatitos acomodaticios para que simulemos que existe una democracia. Entonces descalifican a los candidatos que pueden significar realmente competencia. Y van a hacer el gran show de la democracia, yendo a elecciones que están ganadas antes de que nos vayamos los ecuatorianos a poner en la columna para votar. No juguemos a Lukachenkos. Aquí tenemos que ser serios en lo económico y también serios en lo político. General, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor economista González, a todos ustedes. Volvemos en brevísimos instantes porque tenemos información muy interesante. Por ejemplo, han aprobado la reforma presupuestaria en el municipio capitalino y nuevamente se han polarizado. Es un episodio que no entiendo. Luego tengo a Patricia Motes para que nos diga la plena, ¿no? ¿Qué realmente está ocurriendo en el Cotopaxi? Que hay expresiones o medidas de parte del gobierno y anuncios de parte del señor ministro de Seguridad que no dejan de preocuparnos. ¿Por qué cambió de un momento a otro? ¿Ya hicieron alguna movida al tenor de ese decreto que estaba vigente? ¿Ya no lo necesitan? ¿Qué tanto le invitan a pensar al pueblo ecuatoriano? Veamos la parte técnica, lo que nos dice el geofísico respecto del Cotopaxi más adelante. Aquí está la noticia libre. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son